a todos, estamos en la Escuela Esotérica de la Orden de Ayala. Hoy tenemos el privilegio y además para mí es ya a nivel personal un placer poder tener a Fran Rubio, que nos va a presentar el libro de las mentiras de Aleister Crowley y nos va a explicar un poquito más de qué trata la obra y bueno, un poco todo lo que encierra este libro. Ya sabéis que bueno, organizamos conferencias, masterclass totalmente gratuitas, no solamente aquí en directo en la escuela con público, sino también las emitimos a través del canal de Facebook para que todo el mundo pueda tener acceso. Y además, hoy que voy a estar con Frank aquí a su lado, pues si hay alguien que nos quiera hacer una pregunta, debajo del post de donde estamos emitiendo, nos podéis hacer la pregunta que deseéis, bien sobre Aleister Crowley, bien sobre el libro, y ya está. Personales no vamos a responder, ¿no, Frank? Según lo que pregunten. Según lo que pregunten. Bueno, pues, Fran, yo me gustaría hacerte un par de preguntillas y luego ya, pues, si quieres, nos extendemos un poco más. Aleister Crowley es un personaje para muchos conocidos, pero quizás para la gran mayoría desconocido. Y a mí me gustaría saber cómo has llegado a, no solamente al personaje de Aleister Crowley, sino porque has escrito mucho sobre magia, sobre misterio. Cuéntanos un poquito. Yo empecé, bueno, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Victoria, muchas gracias a la Orden de Ayala y muchas gracias a San Miguel, que hoy es su día, y al número 29, que es bastante telémico. Y yo empecé porque me encargaron hace muchos años, en el año 1998, empecé a escribir porque me encargaron hacer un libro sobre satanismo para una editorial que es Temas de Hoy. En aquella época había un boom de los libros para jóvenes, que es un invento de marketing muy divertido. Algunos de sus supervivientes siguen haciendo cosas, ya no son tan jóvenes. Y bueno, me encargaron hacer un libro de satanismo. Yo no tenía ni idea de escribir, aunque era un lector y muy aficionado al tema, y hablé con un amigo, con Carlos Aguilar, y bueno, le dije, oye, mira, vamos a hacer el libro entre los dos, tú lo escribes y yo te doy pues los materiales. Entonces hicimos una colaboración que fue muy divertida y sacamos el libro de Satán. Y en el libro de Satán pues hubo que, aparte de hablar de Anton LaVey o de, bueno, de la Orden de Set o de la brujería, pues entonces hubo una pequeña parte que hubo que hablar pues de Aleister Crowley, de Telema, de la magia del caos, y ahí es donde empecé yo a entrar un poco en contacto con Aleister Crowley. Yo ya sabía algo del tema por el asunto del libro El Mago de Somerset Maugham, que lo había publicado Valdemar, donde ya aparecía Aleister Crowley como un villano, como Oliver Haddo, un mago villano y maléfico, que a todos nos gustaba, a todos los que somos aficionados al género. Entonces, la cuestión es la siguiente: yo llego a mi interés por, digamos, la magia, viene a través de mi interés por lo fantástico literario, lo fantástico fílmico, lo fantástico pictórico, entonces o lo mitológico. Entonces, a partir de ahí y de ese encargo, pues yo empecé a estar interesado en estos temas, y en el año, 2 años después de que saliera el libro de Satán, pues hablé con los editores de Valdemar y dije, pues me siento con ganas, porque he estado leyendo y pensando sobre el tema, de hacer una antología de textos de Aleister Crowley que no sean estrictamente mágicos, porque escribió sobre muchos temas. Él empezó siendo escritor y poeta, él fue pintor, entonces tiene un montón de trabajos, pues ensayos sobre las drogas, ensayos sobre personajes históricos, ensayos sobre cuestiones, novelas incluso, continentes hundidos, etcétera. Entonces salió el primer volumen, que es El continente perdido, que lo hice para Valdemar. Y nada, y ahí empezó todo mi interés por Crowley, o sea, así es como empezó todo. Una afición por lo fantástico, un encargo que me llegó, sorprendente, una colaboración con un amigo, y ahí a partir de ahí ya me empecé a soltar yo escribiendo y empecé a ser escritor y a interesarme por esto. Fran, que yo creo que quizás es lo que más nos puede interesar a la hora bueno, cuando queremos adquirir un libro, ¿no? ¿Qué nos aporta o qué nos puede aportar este libro y la obra de Aleister Crowley? Pero bueno, concretamente este libro, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué nos vamos a encontrar dentro de este material?
Bueno, yo creo que Aleister Crowley no solo es un mago o es un poeta, y desde luego ser mago, poeta o escritor en general, pues no es poca cosa, sino que es también un filósofo que trabaja en una línea que podría ser la línea de Nietzsche, por poner un ejemplo, y de los románticos. Es un personaje romántico, es un personaje interesado en cuestiones del misticismo y del esoterismo, como lo estaban muchísimos románticos. Muchos de ellos formaron parte de sociedades secretas. Él mismo pues se dio el nombre de Aleister por Alastor, el personaje de Shelley. El personaje de Shelley es un personaje que es un genio diabólico en la obra de Shelley. Es una especie de antihéroe. Entonces él, pues bueno, siempre estuvo en razón a su educación cristiana fundamentalista, se rebeló contra eso, se dedicó a leer, se dedicó a pensar, se dedicó al alpinismo, al ajedrez, a un montón de cosas que podía dedicarse, y a partir de ahí entró en el terreno de la magia. No sé, en el año 1896, en Estocolmo, tiene una sensación de que está llamado a otra cosa, y a partir de ahí pues lee el libro de Arthur White, el libro de los pactos y la magia negra, que son una acumulación de grimorios medievales. Le escribe a White, que en aquella época no era masón, y White le recomienda la lectura de un libro que es La nube sobre el santuario, de Carl von Eckartshausen, que es un Rosacruz. Entonces ahí es donde se habla del tema que le fascinó durante toda su vida, que es el tema de los jefes secretos u ocultos, que dirigen en el fondo pues el mundo a través de las sociedades secretas y a través de trabajos mágicos. No hay que olvidar que Crowley nace el mismo año que se funda la Sociedad Teosófica y el mismo año que muere Eliphas Levi. Entonces él, en cierta manera, de manera alegórica, viene a decir que él es reencarnación de Eliphas Levi. De hecho, escribe, tú me lo has indicado, tú me diste a conocer ese texto, escribe un prólogo al libro clásico del Ritual de Alta Magia de Levi y dice cosas muy interesantes. Entonces, bueno, en ese sentido, Aleister Crowley es un personaje que va entrando en el mundo de la magia como una aventura. Se introduce en ambientes francmasónicos, en órdenes paramasónicas como la Golden Dawn, y bueno, pues ahí acaba tarifando con la mayor parte de la gente por su temperamento y también por otro motivo, porque en aquella época, al contrario que la nuestra, era una época menos normalizadora, era una época de temperamentos muy individualistas. Entonces Aleister Crowley pues se va forjando su propia leyenda como personaje en el mundo, y como mago también. Bueno, y no sé si he respondido a tu pregunta o me he ido por las ramas. Bueno, un poco de todo. Bueno. Bueno, Y ahora voy a hablar del libro. Exacto, esa era la... Entonces, hemos hablado antes de que hay un volumen que selecciona bastantes textos que son como literarios, filosóficos, algunos mágicos de tipo introductorios. Este libro ya es un libro mucho más complejo. Este libro recoge, para empezar, en el anterior volumen se publicó el Libro de la Ley, que es un libro profético seminal, que fue escrito en 1904, que lo escribió porque su mujer, haciendo una visita en el Cairo, me parece que era en el viaje de bodas, en la luna de miel, le señaló una estela, la estela número 666, y a partir de ese momento, en la habitación del hotel donde estaban, pues empezó a tener unas influencias extrasensoriales que la hicieron escribir un texto. Él al principio no creía nada de esto, porque su mujer Rose Kelly no era una persona iniciada ni conocía temas esotéricos, pero él tuvo que reconocer al cabo de un tiempo de verlos, unas horas, porque leía los papeles y veía que tenía una sabiduría cabalística que no tenía sentido salvo que hubiera una influencia exterior. Entonces, a partir de este momento, este libro del año 1904 es el libro profético de Crowley, donde se predica la aparición de un nuevo eón, la influencia de Aiwass, que es la entidad con la que entra en contacto, y en este libro, el equinoccio de los dioses, que es una de las tres partes de los tres textos recogidos, es un libro escrito 33 años después, en 1937, que recoge cómo Crowley comenta su propio libro, su autobiografía de cómo llegó a descubrir el libro y un montón de comentarios. Esto es muy interesante, aunque claro, ya con el tiempo Crowley se va haciendo cada vez más hermético.
Entonces, en este texto hay bastantes ya referencias cabalísticas que no eran tan claras en el propio libro de la ley, que parece un libro filosófico donde defiende un credo antinómico, defiende una idea de que estamos en un nuevo eón porque divide la historia humana desde el punto de vista espiritual en un eón de Isis, un eón de Osiris y un eón de Horus, que es en el que entramos. Entonces, ese es el primer texto, que yo le coloco al final, bueno, pues fundamentalmente porque es el más tardío. He iniciado la selección con el libro de las mentiras, no porque sea el más antiguo de las recopilaciones es Common Pax, pero el libro de las mentiras es un libro muy duro porque son 93 textos con sus comentarios que recogen literalmente toda la filosofía de Crowley y todos sus saberes cabalísticos, mezclados con muchos temas de corte astrológico y francmasónico. Pero también es fundamentalmente, poéticamente, muy interesante, ¿vale? Entonces, no sé, aquí lo he abierto al azar. El Sabbat del Chivo, la vida y la muerte son dos nombres de A. La A aquí en este caso, pues yo entiendo que está hablando de sí mismo. Mátate, ninguna de estas cosas solas es suficiente. Está hablando de la iniciación continuamente. Entonces, el libro de las mentiras es fundamentalmente un libro poético, con un hondo contenido cabalístico, pero un libro poético. Se compone de dos partes, los comentarios se escribieron como 8 o 9 años después, vale, y tiene 93 fragmentos. Common Pax, que es una recopilación de textos muy diversos, muchos de ellos muy graciosos, porque son algún cuento, alguna obra de teatro, ¿cómo podría decir? Alguna sátira muy directa de la masonería y de sus ritos, Y bueno, pues y tiene también incluso una canción que se llama La Gitana, que escribió, que es un poema largo, que luego él se puede encontrar por internet, hay muy pocas grabaciones de Crowley de su voz, pero el poema está recitado por Crowley y está grabado, La Gitana, y aquí viene recopilado. Y bueno, el poema este lo escribió por la influencia que cuando estuvo en España, pues se enamoró de una gitana en Granada, ¿vale? El viaje a Crowley de Crowley a España, si no me equivoco, fue por el 1907 o algo así. Vino andando con Víctor Neuburg, atravesó la frontera y atravesaron todo el país andando. O sea, vinieron desde los Pirineos, pasaron por Pamplona, pasaron por Soria, que le encantó, fue a una corrida de toros en... Sí, que sobre eso también hay... ¿Sobre eso qué hay? Una entrevista donde, bueno, escuché una entrevista donde él habla de la corrida de toros regular, ¿no? No, a él le gustó muchísimo los toros, le encantaron los toros, ¿eh? Lo que no le gustó fue quizás la muerte del toro. No dijo nada de eso, no dijo nada de eso. Le gustaron mucho los toros. Yo sé que tuve un programa de radio hace tiempo presentando precisamente el anterior volumen con Miguel Blanco y era de noche y entonces empezó a llamar la gente indignadísima de que a Aleister Crowley le pudieran gustar los toros y de que hubiera sacrificado un gato, que era una leyenda que se estuvo contando, que él había sacrificado un gato cuando era joven para experimentar cosas y entonces no se pudo hablar de nada porque ya llamaron continuamente una serie de señoras muy sensibles, poco sensibles serían al sueño, pero normalmente a esa hora lo normal es estar durmiendo y no hubo manera de hablar de otra cosa. Entonces Crowley le encantaron los toros, tampoco dijo nada más, dijo que le había parecido muy bien, que el brillo de la sangre con el sol y todo eso le inspiró mucho después, junto con su visita al Prado, porque luego llegó a Madrid y se pasó un mes entero en Madrid donde escribió la filosofía del hachís y se pasó las mañanas enteras estaba en el Museo del Prado. Y entonces él aprendió mucho y luego cuando pintó, pues recordaba totalmente esa visión que tuvo en la corrida de toros. Entonces bueno, esto es una anécdota, ¿vale? Bien. Es una anécdota. Esto es con relación a Common Pax. Common Pax que significa luz en extensión y es como si dijéramos la fórmula presunta con que los iniciados en el Eusis recibían el misterio, el secreto del máximo de los misterios, ¿no? Entonces, bueno, entonces una colección de textos interesante, graciosa, muchas de ellas es muy graciosa y bastante legible, ¿Qué finalidad tiene que salgan estas cosas en castellano? Pues la finalidad fundamental es que en castellano casi todo lo que ha salido de Aleister Crowley traducido antes, ahora ya están saliendo buenas traducciones,
era espantoso. Lo sacaba una editorial que no diré su nombre, que bueno, yo sí considero que si alguien hacía algún tipo de ritual inspirándose en esas traducciones, pues lo iba a pasar mal. Crowley también era muy cabrito, él parece ser que trastocaba un poco la información. Trastocaba la información porque él daba por supuesto que el que quería practicar estas cosas tenía que saber ya y que tenía que saber detectar. Pero bueno, siempre ya sabes que le estuvieron acusando continuamente de que revelaba los secretos y bla bla bla, y siempre decía que los secretos no era posible revelarlos porque el no iniciado no entendía nada. Entonces era una manera como... Pero claro, el problema es el siguiente, que había gente que se beneficiaba de estas ideas de que son los custodios de los secretos, por eso tuvo los problemas que tuvo con la masonería. Este libro contiene también un prólogo donde hablo precisamente de sus relaciones con la masonería, de sus relaciones con el espionaje. Él se supone que fue iniciado en la masonería en México, nos lo cuenta en su autobiografía, un libro fascinante, que a ver si hay alguien que lo traduce, porque es un libro muy bien escrito, porque Crowley fundamentalmente, para mí es fundamentalmente un muy buen escritor, fundamentalmente. Y bueno, y ahí cuenta pues eso, cómo se inició en 1900, se inició un español, Jesús Medina. A ver, me están diciendo que se te escucha un poquito bajo. Bueno, yo creo que así. Le inició Jesús Medina y él tuvo siempre mucha afinidad con la masonería, más que nada porque la Golden Dawn era una orden paramasónica donde había varios masones, y bueno, pues él ahí tuvo un grave conflicto con MacGregor Matters, tuvo conflicto con todos los que estaban allí, y luego reveló todos los rituales y todos los secretos, porque él daba a entender que eso no tenía ninguna importancia y posiblemente no la tuviera, pero le cogieron bastante ojeriza y a partir de ese momento le fue muy difícil que le reconocieran los diversos títulos masónicos que fue acumulando a lo largo de su vida. En París le iniciaron, en París le inició una logia francesa, y bueno, pues tuvo muchos problemas con eso hasta que se dio cuenta que lo mejor es que fundara él su propia orden y se dejara de querer entrar en la masonería, y se acabó. De hecho, ahora cuando uno entra en alguna página masónica de corte regular, que depende de la Gran Logia de Inglaterra, pues todos dicen que Aleister Crowley no era masón. Sin embargo, él estuvo iniciado en todos los ritos más fundamentales, como el rito escocés antiguo y aceptado, los 33 grados, estuvo iniciado en el rito de Memphis Mizraim, y lo que pasa es que no le fue reconocido, porque claro, la masonería también es una organización institucional, entonces no le haría ninguna gracia que un señor que iba generando distorsión, polémica y caos y polémica, que luego ahora hablaremos de por qué lo hacía posiblemente, pues pudiera formar parte de la orden. Entonces, ¿por qué se empezó a hacer todo eso? Bueno, primero por su temperamento, pero luego sobre todo porque él trabajó en el espionaje y fue creando una especie de cobertura de personaje ficticio para poder hacer mejor su trabajo de espía. Entonces se marchó a Estados Unidos en 1914, se estuvo allí 5 años, y durante los 5 años que coinciden con la Primera Guerra Mundial, pues se dedicó a estar infiltrado en la comunidad germana, que había ahí, germanohablante, como si dijéramos, y muchos trabajaban pues para, obviamente, pues eran simpatizantes de su país en la Primera Guerra Mundial. Entonces él trabajó pues desinformando, él escribía artículos en un periódico de los simpatizantes de la causa alemana, y ahí pues sembraba todo tipo de desinformación. Hay quien dice que estuvo relacionado, lo dice Jos Langelaan, que es un escritor belga de género terrorífico muy interesante, que fue recuperado, bueno, que ha colaborado en la revista aquella que hacía Jacques Vergier y los Powells, que se llama Planet, y él dijo que Crowley, que fue amigo suyo, había estado implicado en el hundimiento del Lusitania, que fue el casus belli que desencadenó la intervención de los Estados Unidos en la guerra. Entonces, bueno, Crowley luego al final, en la Segunda Guerra Mundial, también se conoce todo esto de que proveyó a Churchill del signo mágico de la victoria, que es el signo de tifón y de Apophis,
Y bueno, también se sabe que organizó con Ian Fleming, el autor de James Bond, y con el hermano Peter Fleming, que todos eran miembros de los servicios de inteligencia británicos, organizaron mediante una falsificación de horóscopos y unas cartas también falsificadas, que falsificaron cartas en las que estaba implicado el hijo de Karl Haushofer, que luego sería ejecutado por los nazis. Hicieron unas falsificaciones de manera que atrajeron, por motivos astrológicos, a Hess a Escocia. Hess empezó a pensar, dada la información que le iba llegando, que era un momento propicio marcharse a Escocia para pactar con los que eran en teoría partidarios suyos en Inglaterra. Y bueno, pues cuando ya llegó a Escocia, se supone que iba a ser interrogado por Aleister Crowley, porque era el que más sabía de temas esotéricos. La versión oficial es que no llegó a hacerlo porque el responsable de la rama de inteligencia era enemigo personal de Aleister Crowley. Aleister Crowley se ganó muchísimos enemigos a lo largo de su vida. Y entonces tenía enemigos y amigos. Entonces aquí, pero bueno, y luego también se dice que no, que sí que le interrogó y que le hizo tomar mescalina y que le sacó mucha información. Pero bueno, en el tema de Aleister Crowley como espía lo fue casi seguro. Cuando volvió en 1919 a Inglaterra es cuando se crea toda la leyenda de que es un monstruo, porque un periódico que se llama John Bull empieza a decir que es el hombre más malvado del mundo, que es un perverso, que es un traidor, etcétera, etcétera, y él se quejaba diciendo que él era un doble agente, etcétera. Esas quejas también son en gran medida parte del encubrimiento, porque luego él siguió trabajando para los servicios secretos, muy posiblemente en la abadía de Cefalú en Sicilia en los años 20, él estuviera trabajando. Parece ser que había algún tipo de lugar de determinada altura, se podía vigilar determinados pasos de mercantes por la zona, y luego pues podía transmitir información a gente que pasara por allí por eso fue expulsado por Mussolini, porque debió tomar conciencia a través de sus informes de que estaba tratando con un espía. Pero se habla mucho de la expulsión de Crowley por espía de Italia, pero se fue expulsado también de Francia por espía, o sea, ya se rumoreaba todo eso. ¿Por qué? Porque Theodor Reuss, que es el hombre de la Otto que le contacta en 1910, esto es pesadísimo, pero bueno. Bueno, yo estoy atenta a las preguntas que ya nos están haciendo. Tienes aquí ya de México, de España, Vale, perfecto. Theodor Reuss le fue a ver, creo que es en 1910, a Inglaterra, y le acusaba de que había revelado los secretos de la Otto en un libro, y el libro era el libro de las mentiras. En el libro de las mentiras, en esa primera edición, no estaban más que los aforismos, no estaban los comentarios, que serían escritos 8 o 9 años después, y entonces se lo sacó y se lo enseñó, y era una cuestión relacionada con magia sexual. Entonces, Theodor Reuss sí era espía. Theodor Reuss era cantante de cabaret, espía, escritor, personaje fascinante, sobre el que sí valdría la pena algún día, pues no sé, hacer una biografía o algo, que debe estar escrita ya en alemán, pero vamos. Y entonces, que él estaba mezclado continuamente con gente vinculada al mundo del espionaje. Muchos eran escritores o eran intelectuales. Estuvo luego en Berlín, poco antes de que los nazis llegaran al poder, que es cuando hizo su exposición de pinturas, y ahí también tuvo mucho trato con gente. Por eso cuando llegó al poder Hitler, inmediatamente pues prohibieron todas las sociedades masónicas, lo que ellos llamaban sociedades secretas. Sociedades masónicas no son sociedades secretas, son sociedades discretas. Las prohibieron, y a él le buscaban, a Karl Hermer, que era el hombre de la Otto, que acabaría yéndose a Estados Unidos y siendo, digamos, el heredero de Crowley en la Otto. Karl Hermer pasó por un campo de concentración precisamente por su relación con Crowley. Y bueno, yo creo que con esto ya la gente tiene una cierta idea del interés que puede tener esta edición, que por cierto tiene una traducción especialmente buena de José Francisco Ruiz Casanova, que también fue autor de la otra traducción. Y bueno, pues yo creo que es un libro muy interesante. Y bueno, requiere un cierto esfuerzo. Yo diría que hay que empezar a leerlo por el Equinoccio de los Dioses y por el Libro de la Ley. Y yo iría justo al revés, iría de abajo arriba con On Pax y luego el Libro de las Mentiras. Y sobre todo yo no me quedaría atascado porque no entiendo algo. Seguiría leyendo, porque como es un buen escritor, eso le va a producir una satisfacción segura al lector. Bueno, te hago dos preguntas que nos lanzan. Una... Sean fáciles. Sí, bueno, creo que sí.
Nos preguntan qué queda de la orden que creó Aleister Crowley en nuestros días, si sigue existiendo y un poco, bueno, ¿qué sabes de esto? Bueno, la orden, vamos a ver. La propia Golden Dawn, que yo sepa, ha debido volver a la vida varias veces y debe haber ahora una orden hermética del amanecer dorado de cuarta generación. Sí, sí, existe. Pero, por ejemplo, la OTO, la Orden del Templo de Oriente, por descontado que sigue existiendo. O sea, cualquiera puede entrar en Internet, poner Orden del Templo de Oriente y va a encontrar una serie de capítulos en varios países, en Estados Unidos, en Inglaterra, incluso en España. O sea, no sé, hace poco ha salido en La Felguera una edición del Libro de la Ley que ha tenido que ser revisada por la Orden del Templo de Oriente. Es decir, porque digamos se conservan aún los derechos. Son sus custodios un poco de la orden. Orden. Bueno, son los custodios de los derechos editoriales, que es una cosa más profana, pero sí, importante, pero bueno, que culmina este año, si no me equivoco, para los que sabéis de derechos. ¿Tú qué sabes de derechos? Creo que culmina este año. ¿Murió en el 47? Claro, es decir que, entonces bueno, la edición de La Felguera, yo lo sé porque me lo han comunicado personalmente, ha tenido que ser revisada. La nuestra no fue revisada ni pidieron revisión, ¿eh? O sea, la primera edición del Libro de la Ley, que no es nuestra, hay una edición en esas traducciones que yo considero delirantes, que son divertidas, cotejarlas con las que son un poco mejores. Esa es muy antigua, debe ser de los años 80 o de los finales de los 70. Pero y luego hay otra de Daf, me parece también, en los textos de Telema, que también es anterior, pero la traducción de José Francisco Ruiz Casanova primero sale en El Continente Perdido en el año 2001. Y aquí vuelve a salir la misma traducción, porque El Equinoccio de los Dioses es un texto que se ocupa de hablar de ese libro. Entonces, parece absurdo que no se vuelva a publicar. Entonces, ya digo que sí, existe la OTO, existe la Astrum Argentium, que también, si marcan, Astrum Argentium es la orden, que la estrella de plata, que creó Aleister Crowley antes de ingresar en la OTO. Es una orden suya, que es como entre su pertenencia a la orden hermética del Amanecer Dorado, que se ocupó de dinamitar, y luego creó una suya, que es la estrella plateada, de la que, por ejemplo, pues Lady Frida Harris pues fue iniciada esa orden, él iniciaba esa orden, y luego también iniciaba la OTO desde el momento en que él se le dio la opción de ser el máximo representante en Inglaterra por parte de Theodor Reuss. Luego habría que hablar más de lo que pasó en Alemania, pero bueno, que sepa que sí, que existen esas órdenes. Y Soledad desde Madrid nos pregunta, tú como escritor que has profundizado en la vida de Aleister Crowley, ¿qué destacarías de forma relevante de su personalidad? Bueno, Aleister Crowley era un hombre fundamentalmente con mucho coraje y con mucho autoestima, eso le permitió, pues obviamente, afrontar una serie de tareas y de trabajos que otras personas pues no hubieran aguantado. Él, por ejemplo, pues fue un alpinista destacado. Ser alpinista no es nada fácil. Y además él tenía unos problemas de salud importantes. Y él tenía problemas de salud, es cierto, él tenía asma, me dio algo parecido a la bronquitis en su momento. Eso le hizo además, precisamente por el tratamiento del asma, que superó en gran medida haciendo alpinismo, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvo que tomar morfina y heroína, que en aquella época no estaban prohibidas, empezaron a estar prohibidas o muy reguladas en 1920 en Inglaterra, en Estados Unidos en 1914, y bueno, al mismo tiempo era un ajedrecista impresionante, o sea, tienes que ver, bueno, que tiene una buena forma física, superando unas deficiencias congénitas, y al mismo tiempo una mente pues muy sofisticada, privilegiada, que eso le hizo luego, como cabalista es tremendo, es decir, él, pues aquí tienes, yo no entiendo la tercera parte ni la quinta de las cosas cabalísticas que dice del Libro de las Mentiras, pero en el 61, por ejemplo, el número 61 de los 93, que es el número de tu tienda, no lo escojo al azar, bueno, pues el embrollo del estúpido, y es entonces un texto en el que todos son referencias cabalísticas, todos son referencias numéricas. Él literalmente todo lo veía desde el punto de vista de la gematria y sumaba, restaba, hacía analogía con otra palabra, lo tenía clarísimo. Es decir, el propio Libro de la Ley,
que él, ya hemos dicho que Ross Kelly se lo transmite de manera mediúmnica, él se da cuenta de que eso tiene muchísimo valor porque empieza a encontrar todo tipo de conexiones cabalísticas que no se suelen encontrar. Aunque como anécdota te diré que cuando se hizo lo del código secreto de la Biblia... Bueno, sí, sí. ¿Te acuerdas de eso? Hombre. El código secreto de la Biblia es una cosa que se ha ido hace poco, que a mi juicio tiene que ver mucho con esto, pero de una manera muy de otra. Hay quien aplicó el código secreto de la Biblia a Moby Dick y encontró un montón de cosas. De hecho, a nosotros, esto ya es una anécdota demencial que le va a gustar a la persona en cuestión. A mi amigo Enrique Freire y yo, que escribimos el libro Protocolos para un Apocalipsis, nos llegó un CD con el código secreto de la Biblia y lo podías aplicar a lo que quisiera. Entonces lo aplicamos de esto hace muchos años. Sí, es que puede tener a lo mejor 20 años lo que estás contando. A Mariano Rajoy. Lo aplicamos a Mariano Rajoy. Y entonces, bueno, quedamos aterrorizados. Porque en aquella época, claro, a Mariano Rajoy lo que salía es lo siguiente. Rajoy, fin de todo. Literalmente, no salía. Era una serie de frases y nos quedamos muy asustados y lo hemos olvidado. De vez en cuando hacemos alguna presentación juntos de protocolos para un apocalipsis, pues siempre sacamos la anécdota, pues dijimos, si nosotros hemos estado al tanto de todo. Pero es verdad eso de que el fin del todo ya fue en el 1904. Bueno, ¿no? Esa es otra historia. Vamos a ver, eso... Bien, en 1904, cuando se publica el libro de la ley, cuando se escribe, porque se publica bastante tiempo después, Aleister Crowley dice que el mundo ha terminado, es decir, que el mundo ardió, entonces el mundo de Osiris, que es el anterior león, ardió. El fin del mundo por el fuego es una alegoría muy común en las mitologías. De hecho, la mitología azteca habla de que el quinto sol, que es perecerá por el fuego también. Entonces, él lo que hacía era recoger ese mitologema y aplicarlo a su propio texto profético. Y él decía eso, que el mundo había ardido. Yo siempre he pensado, ¿qué significa eso? Significa que hemos sido reconstruidos y reconfigurados por alguna inteligencia extraterrena. Eso lo hacen muchos de la ciencia ficción. Philip J. Farmer lo hace en El mundo del río. Hay un filósofo que se llama no sé qué, Bostrom, que dice que somos una simulación en un ordenador del futuro, donde nuestros propios sucesores son capaces de tal grado de sofisticación en el uso de las supermáquinas que han hecho una simulación para averiguar cosas sobre la historia de su pasado, que somos nosotros, pero nosotros no somos su pasado, somos una simulación que reproduce su pasado. Bueno, pues eso te lo dejo ahí, ese pliegue, y lo maceramos. Y lo maceramos, lo maceramos. Bueno, sí. No sé si alguien de... Francisco. No, ¿de dónde era? Primera pregunta breve, Aleister Crowley, y luego la segunda, es más extensa. Dices que estuvo por España. Es que España a mí me parece que históricamente es un país enormemente interesante, porque creo que hay quien dice que desde aquí, desde la Atlántida y todo eso, se originan todas las lenguas, se originan todas las culturas. Hay leyendas que hablan de esto, lo de España, de lo que estoy diciendo yo, de España. Incluso hay gente y antropólogos que lo afirman. Pero yo no sé si esa fue la razón o no. Un poco la razón. Bueno, la primera pregunta es ¿de dónde era él? Él nació en una localidad inglesa que ahora es un balneario, yo creo que lo era también entonces, se llama Leamington, en el Berkshire. Es una ciudad que hoy he estado consultando un poquito, tiene ahora 5.000 habitantes, una ciudad preciosa, con un montón de restos de monumentos. No es una ciudad muy antigua, debe datar del siglo XI, y en esa misma ciudad nació también Wynne Westcott, que fue uno de los que falsificó o generó la documentación fundacional de la Golden Dawn. Curioso que los dos fueran del mismo sitio, siendo un sitio pequeñito, es decir, un sitio, pues no sé, a lo mejor en aquella época tenía más habitantes, ahora tiene 6.000 habitantes el lugar. Y luego, yo estoy totalmente de acuerdo que España, como decía Ramón J. Sender en Las criaturas saturnianas, es el país del diablo, que España es un país extraordinariamente importante, que posiblemente Crowley, que lo que dice es que lo atravesó con Víctor Neuburg andando para llegar a Argelia, a lo mejor estuvo haciendo algún tipo de exploración de la que no habla, porque él atravesó desde los Pirineos, pasó por Pamplona,
Pasó por Soria, que le fascinó, él habló muy bien de Soria, le detuvo la Guardia Civil a él y a Víctor Neuburg varias veces porque tenían un aspecto impresionante, pero lo soltaban enseguida porque eran muy simpáticos y enseguida se hacían amigos de los guardias civiles y tiraban millas. Y llegó a Madrid y aquí estuvo un mes entero, como he dicho antes, escribió ese texto, estuvo en el Prado, pero también es muy posible que estuviera haciendo contactos con miembros de sociedades secretas, es decir, y luego ya bajó a Granada y saltó a Argelia, donde participó en uno de esos trabajos donde aparece el demonio Coronzón en un desierto, el demonio Coronzón, que se supone que es el diablo de la dispersión, que tiene como número cabalístico 333, que es justamente el libro de las mentiras. El libro de las mentiras es 333. Yo también estoy convencido que ahora se están haciendo investigaciones de que la Atlántida estaba en España, y se habla de Doñana, se ha hablado incluso de que estaba en las costas de Cádiz. Sí, yo pienso también que España es un lugar privilegiado, toda la península, Portugal y España. Portugal se le ha olvidado menos sus orígenes, a España se le van olvidando, y la verdad es que Crowley no deja más rastro de que estuvo en España, más que le gustó mucho y esos datos que le estoy dando. Otra pregunta por aquí tenemos. ¿Sí? ¿Querías preguntar algo? Sí, tú, Guido, has levantado la mano. ¿Levanto la mano? Sí. No era para decirte... Vale, solamente, ¿no? No, pero bueno, ya que estamos, te voy a preguntar, ¿Crowley bebe más del hermetismo o de cuestiones orientales, hinduistas? Vamos a ver. Porque me llama la atención toda esa cuestión, ¿no? Vamos a ver, Crowley practicó yoga y viajó a Oriente. Estuvo en Ceilán, su amigo Alan Bennett, que también tenía asma, y al que conoció también en la época de la Golden Dawn. Alan Bennett marchó a Ceilán y se hizo un monje budista de lo que se llama secta Hinayana o del pequeño vehículo. Y él estuvo en China, con Rose Kelly, se marchó a China, él estuvo en sitios donde pudo aprender muchas cosas que no nos va a contar, pudo estar en contacto con maestros orientales. Aunque él lo que reivindica es una especie de renovación de la tradición hermética occidental, sin embargo, él hizo mucho hincapié en que él lo que pretendía es también traer la sabiduría de Oriente y adaptarla un poco a nosotros. También no hay que olvidar una cosa, los orientales tenemos por ellos un gran respeto, y posiblemente lo merezcan, si es que lo merece alguien entre nosotros. Pero los orientales hay una cosa que para mí les hace poco respetables, que es la gran afinidad que tienen con nuestras tecnologías. O sea, sí, a los orientales lo que más les fascina son los ordenadores, las máquinas. Ahora, ¿no? Sí, ahora, habla ahora, no de antes no lo es. Entonces, bueno, yo creo que Crowley sí estaba muy al tanto de cosas de Oriente, la psicología del hachís, texto escrito en Madrid, precisamente en ese viaje, es un texto sobre meditación. Yo tengo una amiga que compró el libro en la Feria del Libro y se convirtió al yoga y ahora tiene un excelente centro y es una gran yogi, o sea, y a ella la llevó la lectura de ese texto en ese libro, o sea que el que está interesado en cuestiones orientales encuentra en Crowley esas referencias también. Por allá había otra pregunta. A ver, me llama mucho la atención la portada de tu libro. ¿Por qué has decidido que sea el sumo sacerdote? Mira, esta portada es teórica, esta es de Crowley, obviamente, y es el sumo sacerdote, el hierofante. Yo hubiera puesto otra portada, pero los editores pusieron esta portada. No me parece mal, porque el hierofante es el que da la entrada a los saberes mistéricos. También el intermediario. Y el intermediario, entonces no me parece mal elegida. Yo hubiera puesto otra porque no por motivos esotéricos, sino porque hay otras pinturas de Crowley que me gustaban más. Pero bueno, nada ¿De más quién que es? eso. ¿La pintura es del mismo? Es de Crowley, sí, la pintura. Porque está numerada, como la carta número 5 del Es tarot también, que ¿no? sí, realmente es una carta, pero no, esto no es de Lady Frida Harris. No, claro, no es del tarot de... Esto está hecho por Crowley. ¿Solo hizo esta? Crowley hizo muchas pinturas. No, me refiero a esto concretamente, o sea, independientemente del tarot que hizo en conjunto con Lady Frida Harris, Sí. Como es una carta, no sé si solo hizo esta, No, o pintó creo que varias. tiene un par de cosas más, pero no muchas más. No muchas No más. hizo un tarot él por su cuenta pintado. Perfecto. Bueno, pues no sé si tenemos alguna preguntita más. Todo, bueno, pues no, bien. Bueno, pues a ver si Me mete otra. ¿no? por aquí, vamos a ver, es que hay muchos saludos, pues te saludan de México, desde Chile, oye, tienes seguidores por todo el mundo, esto está muy Madre bien. mía.
Bueno, mira, sí que Bueno, nos... sí. Hay aquí una pregunta, dicen, alguien que debe de saber o que tiene interés sobre la iniciación de Crowley en la masonería en México, pero Sí. fue por un español. Él cuenta en su autobiografía que le inició Jesús Medina y le impartió los 33 grados del rito escocés antiguo y aceptado, y que fundaron una orden ellos secreta que se llama la luz de la lámpara invisible. Ok. Pero no hay más datos, nunca. Yo tengo que hablar algún día, pues yo soy amigo de un señor que es de la casa de Medina Sidonia. Le voy a preguntar si existió, que encaje en esa época, algún pariente suyo que pueda ser ese Jesús Medina. Porque eso no se han hecho investigaciones o no ha aparecido, digamos, la referencia del personaje. Crowley fue allí a escalar el Popocatépetl con su amigo Ocar Eckenstein, que era montañista, y ahí aprovechó, pues bueno, encontró a esta persona y le inició. Por cierto, yo tengo una pregunta, ya una curiosidad que no sé si tú sabrás. Imagino que habrá mucho material de Crowley que él dejó original. ¿Hay algún coleccionista que especialmente tenga o que se sepa? Bueno, el de Led Zeppelin sí tenía bastantes piezas de él, ¿no? Cosas Sí, originales de yo él. la verdad es que no sigo eso, pero vamos, estoy convencido que lo de Crowley se subasta, se vende y se compra sin Muchos problemas. medida. Pero bueno, lo de Boleskine es lo de Boleskine, claro. Pero estoy pensando si se conserva algún tipo de, no sé, como prendas rituales o... Yo creo No. que Jimmy Page sí tenía varias Sí. cosas, pero no sé si Pero a además... Jimmy Page dicen que no le vino nada bien nada de eso. Sí, sí, por lo visto tuvieron bastantes accidentes en este momento. Pero tú también has tenido accidentes, ¿no? Uno nada más. Ah, bueno, con uno tienes más que suficiente. Y salí ilesa e inspirada, ya lo sabes, de ahí salió mi libro Rituals. Bueno, Bueno, tenemos otra pregunta por aquí. ¿Qué quieres? La mano... Me inquieta, esa mano izquierda me La inquieta. mano izquierda. Ya, a mí se me ha dejado la mano. Bueno, yo quería preguntarte, Francisco, aparte de que he seguido todo tu trabajo en estos últimos 15, 20 años sobre Crowley, a día de hoy, además de Crowley, ¿qué otros asuntos o temas, digamos así, divergentes o de otro tipo, te inspiran a la hora de leer, escribir y en qué trabajas ahora? Pues ahora estoy trabajando, para mi desgracia, como bien sabes, No. como periodista cultural en algunas publicaciones, y ahora voy a publicar un artículo sobre los orígenes del servicio de inteligencia chino, en una publicación en breve, un artículo largo, y lo que estoy deseando, que se lo he comentado antes en privado a Victoria, es en serio, meterme a escribir algún tipo de novela estilo Lovecraft, y mezclando todas estas cosas, pero en novela. Y bueno, al margen de eso, digo, pues proyectos, pues tengo que presentar unas películas de Kenneth Anger, tengo que escribir artículos sobre... Tengo por ahí un libro, un ensayo sobre la situación de nuestro mundo, a dónde va, pero como es tan oscura y tenebrosa, me da la impresión de que escribirlo es inútil, aparte de por motivos alimentarios, no lo puede leer nadie porque literalmente se va a ir la luz antes, entonces pues he respondido. Sí, muchas gracias. Un mensaje alentador. Un mensaje alentador a Final. todos, sí, sí. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Yo quería una que he pensado aquí, Sobre la marcha. sobre la marcha y tal. ¿Se conocieron lo de Kraft y...? Ah, bueno, que yo sepa no, pero en la novela esta se conocerán, y te voy a decir por qué. En la mía sí se conocerán, pero yo creo que ya hay alguien que ha sacado algo de eso, porque igual que hay una novela en la que ha publicado Valdemar, que hay una lucha entre Crowley y feministas de la teosofía de Annie Besant, hay una novela por ahí de esas de Sherlock Holmes de los apócrifos. Lo que sí está rumoreándose, que lo he visto poniendo, aunque en internet se rumorea todo, se va a rumorear un día que soy yo Crowley o eso. Oye, hemos preguntado que se lo pasaría estupendamente Crowley ahora con las redes sociales. Se Me lo pasaría imagino. estupendo, sí. Creo que sí. Sería detenido inmediatamente por acoso de menores o algo por el estilo. Ay, Lo que es el tema de la esposa de Lovecraft. Sonia Green, que es la esposa de Lovecraft, se está rumoreando por ahí que conoció a Crowley y que tuvo un hijo con él, que fue una mujer escarlata de Crowley.
Es cierto que Crowley cuando estuvo en Estados Unidos, estuvo en Nueva York, estuvo en un montón de sitios, ligó muchísimo, estuvo entre 1914 y 1919, y es posible que haya conocido a Sonia Green, pero bueno, la idea de que pudiera tener un hijo Sonia Green, la que fuera luego esposa de Lovecraft, con Crowley es inquietante, pero es más para una novela. En la novela yo creo que sí, que se cruzarán a lo mejor por Nueva York, Crowley, Lovecraft, a lo mejor conversarán un rato, pero ninguno sabrá quién es quién. Esa será... Tenemos aquí, bueno, te preguntan, Crowley y el satanismo. Crowley y el satanismo. Vamos a ver, yo, como he dicho antes, llegué a Crowley por escribir un libro de satanismo. Hay un montón de gente que está siempre diciendo que Crowley no era satanista o que tiene que ver con otra cosa. Vamos a ver, Crowley en varias ocasiones, por provocación y por ser un hombre que luchaba por la libertad y la autonomía humana, reivindicó los arquetipos de Lucifer y de Satán y de Set sin ningún problema. Varias organizaciones satánicas, como puede ser la Iglesia de Satán, dicen Satán menos, aunque una vez Anton LaVey le preguntaron por Crowley y dijo que se había tomado demasiado trabajo para todo. A Anton LaVey le gustaba más el Dolce Farniente. El satanismo a lo mejor es eso, un poco de pereza. Pero en el templo de Set, por ejemplo, sé que Michael Aquino con otras personas, se puede encontrar en su página, han introducido muchas cosas de telema, es decir, que no son compartimentos estancos, o sea, no. Entonces, depende de lo que se entienda por satanismo. Si tú entiendes por satanismo sacrificar niños y colgarlos en garfios, etcétera, etcétera, que es lo que entienden algunas personas. Algunas son amigas mías y me acusan, tú es que al defender el satanismo estás defendiendo los sacrificios de niños. Pero la verdad no estoy defendiendo los sacrificios de niños ni nada por el estilo. Entonces, por eso te digo que sí hay una cierta conexión, pero a nivel filosófico. Luego también es cierto que Anton LaVey utilizaba las claves enoquianas, y las claves enoquianas son parte de las prácticas mágicas para llamar a los ángeles, que utilizó también Aleister Crowley y muchos de estos rituales. El tema de la Claro, zorrilla es otro tema. Claro, es que, vamos a ver, satanismo, telemismo, la cuestión es las prácticas concretas, mágicas o ceremoniales que viven en la fuente mitológica universal. Entonces, bueno, incluso Aleister Crowley tiene una misa gnóstica católica que puede ser entendida como una ceremonia pues puramente metafísica, cristiana incluso, entendido cristianismo como Mesías, etcétera. Sí, además que Crowley fue acusado de que, bueno, una de las personas había muerto y tal, y nunca se demostró nada, ni se le hizo culpable de nada. Vamos a ver, Crowley fue acusado en Cefalú, donde no tenían agua corriente. Estamos en 1920, en Sicilia, en un lugar perdido, en donde no había corriente de nada, y llegaba gente que quería entregarse a seguir su camino, gente que lo que quería es estar en una secta, que la hay en todas las sociedades, y entonces uno de ellos pues bebió agua en mal estado y murió de tifus. Cuidado, yo no estoy diciendo con eso que Crowley no fuera responsable de lo que hacía. De hecho, la aventura de Cefalú, como muchas cosas que hizo Crowley, terminó mal, porque allí donde fueron pintados los frescos aquellos tan maravillosos que pintó, porque los pintó para sus iniciaciones, eso al final no se ha podido conservar, a pesar de todos los intentos que hizo Kenneth Anger, que viajó en los años 50, pues eso no ha sido posible conservarlo. Ahí hay una señal también de que Crowley a veces se equivocó, y la vida le mostró que había hecho mal las cosas, o había chocado con fuerzas que le habían hecho estar en una situación de inferioridad. Bueno, pues sí, por aquí. Estamos hablando del legado de Crowley. El legado directo consanguíneo, este hombre tuvo hijos, sin embargo los hijos han mantenido un perfil muy bajo, no sabemos si... ¿Quién es? Los hijos. Los hijos de Crowley. Ah, los hijos de Crowley, sí, mira, vamos a ver. Porque creo que la historia es bastante fracasada. Él con Rose Kelly tuvo dos hijas, una murió muy temprano y la otra, Lola Saza, llegó a vivir hasta 1990. Yo he llegado a investigar, yo creo que sí hay algún tipo de hijo. Según Iker Jiménez, en una confidencia que me hizo uno de sus delegados, colaboradores es mejor, se supone que se ha encontrado en España a un descendiente de Aleister Crowley de su viaje a España. Lo que pasa es, claro, si estuvo en 1907, la persona en cuestión debe estar en un estado lamentable. Pero sí, lamentable, vamos a decirlo claramente, porque son... 110 años. Exacto, son unos cuantos años. Pero también es cierto una cosa, cuando estuvo con el tema de Pessoa en los años 30,
momento delirante donde simuló su suicidio, se habló de dos cosas demenciales. Una de ellas es real, se sabe que pasó la frontera de España alguien con los papeles de Aleister Crowley durante unos días con ocasión de eso. Entonces es posible que Crowley hubiera estado en los años 30, entonces en los años 30 sí podría haber tenido una persona que tuviera 80 y tantos años. Y 90 y tantos. Ahora también, y 90 y tantos. Y luego, pero también es cierto que René Guénon contó lo siguiente en unas cartas demenciales a Julius Evola en los años 50. 40, no, en 40 y tantos, porque Guénon muere del 50, del 40 y muy poco antes de morir Guénon, le escribe a Julius Evola que cuando Crowley está con el tema del suicidio con Pessoa, lo que hace es marcharse a Berlín a instruir mágicamente a Hitler. Entonces, claro, cuando ya estamos en estas circunstancias... Entonces, hay un hijo de Crowley que se llama Ataturk Crowley, que estaba justo cuando muere Crowley en la mansión de Netherworld, estaba por allí con la madre, porque Crowley tenía allí a sobrinos, a su hijo Ataturk, y él estaba muy contento, muy mayor ya, y agonizando, estaba con los niños, que le querían mucho. Entonces... Y luego está Amado Crowley, que es un señor, que es un ocultista británico que ha muerto hace poco, que yo traté de entrevistar hace unos años para Más Allá, y en Más Allá me dijeron que tenía que demostrar que era hijo de Crowley. Yo le escribí y me dijo, pues que realmente no lo puedo demostrar, con lo cual se quedaron sin una entrevista estupenda, Pues sí. por ceguera y por un escepticismo que podrían haber hecho efectivo con otros reportajes. ¿Respondido? Vale. Bueno, pues yo creo que para todos aquellos que quieran saber un poquito más, tienen tu primera obra y esta segunda obra, editado por Valdemar, Aleister Crowley, el libro de las mentiras, Conon Pax y el equinoccio de los dioses. Frank, muchas gracias por estar en la Escuela Esotérica de la Orden de Ayala, por mostrarnos y darnos un poquito de luz también sobre el personaje, además de una manera totalmente gratuita y tan generosa por tu parte. Gracias a todas las personas que nos habéis acompañado físicamente, gracias a toda la gente que nos está acompañando a través de las redes sociales. No me da tiempo a hablar de todos, pero México, Chile, Argentina, incluso tenemos por ahí alguien de Inglaterra y todo, igual tenemos aquí a los infiltrados de alguna orden que... Y bueno, pues quien quiera adquirir este libro, imagino que estará, independientemente de la Orden de Ayala, en muchísimas librerías, internet, ahora es muy sencillo conseguirlo. Y bueno, pues ahora te quedas un ratito con nosotros para firmar algunos ejemplares. Nos vamos a tomar algo también por si queréis mantener alguna pregunta en privado con Frank. Y bueno, pues de nuevo gracias y nada, pues a todos vosotros os veo en el próximo directo. Bueno, pues muchas gracias a todos vosotros, muchas gracias a ti, Victoria, y muchas gracias al equipo que ha hecho la grabación, y muchas gracias a todas las personas que nos han seguido a través de las redes, y decirles solamente, haz lo que quieras, es toda la ley. Pues nos quedamos con eso.